Y vamos a pegar un salto y nos vamos a ir a cadenas de televisión. La CBS, la NBC, la MSNBC, que vamos a ver qué es y qué hacen para mostrarnos cosas que a veces no existen. Y siguiendo todavía con este Mockingbird, tenemos por ejemplo relatos de ex periodistas pertenecientes a grandes cadenas y, por ejemplo, nos cuentan que los principales medios de comunicación se han utilizado para justificar la infiltración de otros países, por ejemplo como Siria, con noticias falsas. Incluso hay denunciantes de los principales medios de comunicación en ese ámbito, por ejemplo Riyam Dalati, un conocido corresponsal de la BBC en Siria, es uno de los muchos que creó conciencia sobre el hecho de que los supuestos ataques con gas en Douma fueron escenificados. O sea, llegan a ese punto, no solo nos mienten, tergiversan, cambian u omiten, sino que escenifican. Es decir, montan un set en donde filman algo que no existe y lo pasan como una noticia real. Hay muchos ejemplos, especialmente en lo que respecta a los principales medios de comunicación en general. No hace mucho tiempo, William Arkin, un conocido periodista militar y corresponsal de guerra, que es mejor conocido por su serie de 3 partes del Washington Post en 2010 sobre programas clasificados de presupuestos negros, hizo salir a la luz pública cómo la NBC-MSNBC, de la que ya hablamos, que es una fusión entre la cadena NBC y Microsoft, ¿qué podemos esperar de Microsoft con el señor Puertas detrás? Los clasificó como agencias gubernamentales de noticias completamente falsas. Directamente así. Él es conocido como comentarista político norteamericano, autor de bestsellers, periodista, activista, bloguero, ex soldado del ejército de los Estados Unidos. Se había desempeñado como analista de asuntos militares para Los Angeles Times, The Washington Post y The New York Times. También tenemos al doctor Udo Ulfkotte, aquel alemán del que ya hablamos, que fue periodista y editor en Alemania, que dejó constancia de que se vio obligado a publicar los trabajos de agentes de inteligencia bajo su propio nombre, y también mencionó que el incumplimiento daría lugar a que él perdiera el trabajo. Eso lo denunció este señor, a este periodista alemán. Y hay varios ejemplos de denuncias de imágenes falsas, directamente imágenes falsas estamos hablando. Y, por ejemplo, la veterana periodista de investigación y ex reportera de investigación de CBS News, Cheryl Atkinson, muestra cómo hay cómo se pueden hacer grabaciones falsas financiados por intereses políticos, corporativos u otros intereses especiales, donde manipulan y distorsionan de manera muy efectiva los mensajes de los medios. Y ella habla directamente de escenificaciones. Las escenificaciones tienen que ver con estos actores de crisis y lo hacen en todas partes del mundo, en particular todo lo que vemos de Medio Oriente, pasado por estas grandes cadenas, tiene mucho que ver con eso. Y esto en su momento se denunció cuando fue el tema de unos niños que estaban en un hospital y se veía un niño como en shock, repleto de escombros, con polvo en su pelo, en su ropa, como ensangrentado, que estaba sentado en una ambulancia. Eso se descubrió, que estaba escenificado. Los niños estaban pintados, es decir, pobrecitos, pues no sabían lo que estaban haciendo, los niños no tienen la culpa, pero los utilizaron para eso. Eso que ellos transmitieron como una noticia nunca existió. Fue un relato que ellos hicieron y eso se comprobó. Como eso, hay un montón de cosas que nos muestran
y que ni siquiera es que sucedieron en otro lado, porque ahora estamos acostumbrados a ver cuando nos muestran sitios en donde hay gente ingresada, que primero parece como que es una unidad en un país o en una ciudad y luego esa misma imagen aparece para otra ciudad en otro país. Eso lo estamos viendo hoy en día a menudo, donde de golpe la misma enfermera aparece en Italia, luego en Estados Unidos, luego en Inglaterra. Es la misma imagen. Y nos cabe la pregunta de si realmente es una imagen tomada dentro de un hospital, que luego la usan para todo, o si además de eso, directamente eso está escenificado. Sea como sea el resultado o el objetivo que ellos tienen, es uno y es siempre el mismo. Nos están mintiendo descaradamente. Esto en cuanto a lo que son las escenificaciones, que ya sabemos que existen y las hemos visto con nuestros propios ojos. Hay que abrir los ojos para poder darse cuenta cuando las repiten, ahí es más que evidente, y en otras cuestiones, cuando escenifican para ese lugar, cuando son guerras, cuando son cuestiones muy puntuales y sobre todo quieren tocar nuestras fibras más sensibles y ponen niños en situaciones realmente espantosas. Eso es lo que hacen, eso lo han hecho las grandes cadenas. Y en el caso de la NBC, por ejemplo, trabajaron directamente con el ex jefe de la CIA, Brennan, para que fuera el analista senior de inteligencia y seguridad nacional en su momento y para que luego los asesorara. Y estableció un grupo de trabajo ahí dentro. Entonces, no nos va a sorprender porque es una fusión con Microsoft. Entonces, nada bueno puede venir de ahí. Pero en ese caso, lo que tenemos es que directamente toda la plataforma actúa como una agencia gubernamental para la desinformación. Esto fue denunciado no solamente por ex periodistas o por gente que trabajó ahí, sino que el presidente Putin se la pasa hablando de estas cosas y nos guste o no nos guste Putin, estas cosas que dicen son reales. Y claro, él tiene que luchar contra eso porque los principales medios occidentales siempre le van a dar para que parezca el malo de la película. Tenga que ver con algunas cosas o no, pero ese es el relato oficial occidental. Siempre es el malo. Y eso él lo denuncia constantemente. Son narrativas completamente falsas. También le ha sucedido a políticos occidentales, por supuesto. Hemos visto lo que pasó con Trump durante todo su mandato. Cómo daban vuelta a muchas cosas, más allá otra vez de que si nos gusta o no nos gusta Trump. Pero hay cosas que fueron evidentemente tergiversadas, ridiculizadas, y que basta tener dos dedos de frente para entender qué es lo que estaba diciendo este señor. Todo eso tiene que ver con el Estado profundo, por supuesto, que se ha hecho de estas agencias y de estas empresas monopólicas, por supuesto. Y bueno, la CBS, la NBC, la MSNBC, otras cadenas más que están metidas en todo esto. Voy haciendo los videos cortos para que no sea una chorrera de nombres y de marcas y que se crea una gran confusión porque son todas siglas. Entonces, videos cortos con cada una de estas empresas monopólicas, por cierto, para que sepamos quiénes están metidos en todo esto, que básicamente son todas las grandes empresas de medios.
medios masivos de comunicación. Pero estas son las emblemáticas, las que más daño han hecho, las que más estuvieron metidas con esta operación Mockingbird hasta el día de hoy. Y bueno, eso en cuanto a las empresas. En los próximos videos, pocos, vamos a ver las agencias de noticias, de donde surgen las noticias que luego toman las empresas o las cadenas de televisión, de periódicos, es decir, el periodismo en general, como son Reuters, AP. Bueno, vamos a ver, porque ellas también están implicadas, entonces son como la madre del borrego, porque de ahí toman la información y de ahí también se escudan las cadenas diciendo es información que salió de Reuters. Pero bueno, le vamos a dedicar un par de videos más a todo este tema de los medios masivos de comunicación metidos dentro del Mockingbird, que sigue, estamos en el Mockingbird Reloaded, en el número 2, en el punto 2, y bueno, para que quede bien claro y para poder establecer una conexión con los videos en donde hablamos de la desinformación, de la manipulación, de las PSYOPs, porque estas escenificaciones tienen que ver con eso, de las falsas banderas. Todo está relacionado y sin los medios de comunicación no se podrían llevar a cabo. Entonces es bueno hablar sobre lo que hacen y quiénes son, saber los nombres de los periodistas, como ya vimos, y de las cadenas más importantes metidas en todo esto. ¿Qué podíamos esperar de la unión de Microsoft con una cadena de televisión? Bueno, eso, escenificaciones. Y eso es lo que vemos. Vemos ficción muchas veces. Y por eso vale la pena conocer a las cadenas que nos informan. Y en este caso es televisión, pero vamos a volver a la prensa escrita, a la antigua prensa escrita, porque todo comienza ahí.